Buenos días a todos los hermanos de Comunidad La Viña. Les bendecimos y nos da mucho gusto poder estar con ustedes, aunque sea en esta ocasión a través de nuestros dispositivos móviles. Saludamos a todos los que nos siguen a través de la red, en Facebook, en YouTube, en plataformas que Dios nos ha permitido tener para bendecirles a todos ustedes. Hemos tratado de buscar la manera de que todos nosotros estemos bien en nuestros hogares, pero la idea central es porque Comunidad La Viña les ama, y al amarlos permitimos que ustedes permanezcan en sus hogares con sus hijos, con sus hijas, y puedan cuidarse mutuamente. Doy gracias a Dios porque esta mañana como familia pastoral nos encontramos bien. Quizás hemos suspendido actividades como los ensayos de música. Hemos tenido actividades que tenemos que disminuir un poco, la carga también, pero creemos que primeramente Dios nos volveremos a ver en Comunidad La Viña. Esta mañana quisiera yo también poderles compartir y recordar lo que hemos venido diciendo. Definitivamente, cuando hablamos de una biblioteca, te has de acordar que es un lugar donde se acumula el conocimiento del ser humano. Y ese conocimiento que se acumula es a través de instrumentos. Antiguamente eran libros. Ahora hay mecanismos electrónicos en los cuales se guarda. Puede tener el conocimiento ahí un sinfín de años. Y solamente aquellos no son los que están interesados, sino aquellos que están llamados para obtener ese conocimiento, procesarlo, transformarlo, tendrán una vida. Para algunos tendrán una vida exitosa, para otros tendrán una vida moral muy alta, para otros tendrán una economía, habrá ciencia, habrá tecnología, habrá arte, habrá política. Habrá un sinfín de áreas del conocimiento que se van a poder establecer y mirar correctamente en el ser humano. Pero no solamente eso, hermanos. Si te das cuenta, la biblioteca está dada para ciertas personas. Aquellos que en su interior moralmente buscan satisfacer algo de lo que trae adentro el ser humano. Pues de la misma manera yo te he enseñado que la Biblia es una colección de 66 libros, los cuales tienen la misma característica. Nos ayudan en tener una moral alta, pero no es su base solamente. Nos ayudan a ser buenos administradores de nuestra economía. Nos ayudan a ser mayordomos. Nos ayudan a manejar la tecnología para estos tiempos. Tenemos grandes reyes en la Biblia para aprender a gobernar. Ha habido guerras en la Escritura. Ha habido conflictos entre las naciones a través de la historia que nos muestran estos 66 libros. Nos enseñan de estrategias militares, nos enseñan de política, de intercambios. Nos enseñan cómo ser administradores y puedo enseñarte un sinfín de cosas y actividades que se muestran en la Escritura. Y vuelvo a recalcar, esto es un libro abierto para todos, pero no todos pueden transformar el conocimiento en un vivir de sus vidas diarias. Y como resultado entonces vendrá una transformación por la palabra. Por eso Jesús les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Por qué limpios? Porque cuando el ser humano en sí mismo ha pecado, está sucio. En sí mismo el ser humano no puede hacer cosas buenas. El ser humano no puede estar en la política porque se corrompe. No puede estar en la economía porque se vuelve un ladrón. No puede estar en la tecnología porque lo va a usar para un negocio propio o para el malestar hacia los demás. No puede estar en el arte porque su expresión es vulgar. No puede estar en los medios de comunicación porque siempre va a salir su yo. Por lo tanto, entonces, es la palabra misma
la que un día en la Escritura y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra transformadora es la que está escrita en ella. Esta mañana no solamente está para que usted estudie y narre y pregunte, sino simplemente es para que se dé cuenta cuál es el mensaje de esta casa. Entonces, resumiendo, o como lo he llamado ahora, sobremesa número 1, tenemos que meternos a la palabra. No lo entiendo. ¿Quién podrá explicarme? Decía aquel etíope. Porque debe existir alguien que entienda la Escritura. Y no por sí mismo, sino por el Espíritu Santo. No por sus capacidades intelectuales, no por sus capacidades de análisis escritural, sino porque el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Y esa verdad los va a hacer libres del pecado, del orgullo, de la mentira, de condiciones propias del ser humano. Para ello quiero que tome sus Biblias en estos momentos y pueda abrirlas en el libro histórico del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, libro histórico del Nuevo Testamento, el cual es Hechos, el segundo libro del doctor Lucas, Hechos capítulo 1. Quiero hacer la lectura de 11 versículos. En estos últimos tiempos se han dado cuenta que mi persona les dice a ustedes, por favor, el versículo es tal, pero no se queden con el versículo. Tienen que leer por lo menos lo señalado, y así lo digo, señalado, capítulo 2 o capítulo 3, o el libro anterior en este caso, o la continuación del final del libro de Lucas, o la continuación del capítulo 2 del libro de Hechos. Pues dice de esta manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces les había reunido, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Y él dijo: no os toca a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En 11 versículos, tú y yo podemos sacar un sinfín de cosas, o en pocas palabras, lo que a veces se ha llamado, de una tela podemos hacer muchos cortes. Y me estaba acordando esta mañana, mientras que usted está escuchando, yo sé que los que me están escuchando, los que me están viendo, dirán: ¿qué pasa? ¿Se oye un sss? No. Esta mañana hemos decidido poner las cascadas artificiales que el Señor ha puesto en esta naturaleza. Entonces, verdaderamente algo de lo que ha pasado en este pasaje, me estaba acordando en la mañana y decía: esto se parece
como cuando la abuela, o puedo decir toda mi madre, colocaba y no le salía bien el tejido, quitaba sus agujas y nos decía, ayúdenme a desenredar. Y no sabíamos por dónde empezar, si era un principio o era un final. Pero total, a veces los niños traviesos hacemos tanta cosa porque preguntamos y decimos, ¿qué vas a hacer con esto? Cuando el hilo no era bueno, pues córtenlo. Y me llamaba tanto la atención porque hacía tantos cortes y yo quería saber cuáles eran los hilos más largos o más cortos de ese tejido. Así es de que hay mucho de qué cortar en este pasaje. Pero es interesante este pasaje porque nos habla de un principio y un final. ¿Sí? Es el final, el regreso del Señor Jesús. Pero un principio, ¿cómo, pastor? El principio es que te toca a ti, nos toca a nosotros. El principio es que iniciamos nosotros con lo que Él dejó. Y el final es el recordar que Él nos está invitando a tener un regreso, a que esperemos, a que anhelemos, a que confiemos que Él viene. Tomando estos dos extremos, podemos empezar a jalar la tira, el hilo. Y yo quiero que empieces a anotar en tu cuaderno si tienes a un lado. Lo primero, el primer hilito que yo saco, le está diciendo en el primer tratado, oh Teófilo. Quiere decir que antes de que yo lea todo el libro de Hechos hay un tratado. Ya te lo había dicho. Es bueno que leas el primer tratado. Y el primer tratado es el Evangelio de Lucas. ¿Qué vas a encontrar en el Evangelio de Lucas? Vas a encontrar la vida terrenal del que se hizo carne. Vas a encontrar la vida de Emmanuel, Dios con nosotros. Que es, que tiene y que hace. Y no solamente eso. Si está diciendo que el primer tratado es acerca de lo que el Señor Teófilo ha mandado que se escriba, yo creo que ahí me quedo y puedo decir, ¿quién era Teófilo? Un hombre interesado que alguien le escribiera acerca de aquel tal Jesús. Háblame. Alguien que quería tener el conocimiento de aquel revoltoso, de aquel hombre contrario a las reglas religiosas, de un hombre con una cultura diferente, pero que quería saber quién era Jesús. No era el político, no era el revoltoso de su época. Es porque Teófilo había escuchado principios que le había llamado la atención y buscaba alguien que escribiera esos principios para tenerlos él. Así es de que esto es interesante, el primer hilito. Y el segundo es el siguiente, que le escribiera todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El segundo hilo, o el segundo bloque de entendimiento que debes de entender, es lo que Jesús enseñaba y hacía. Piensa por un momento lo que te estoy diciendo. Ya Teófilo está mandando a escribir sobre este tal Jesús, pero no se queda ahí. Le dice, me interesa conocer quién es y qué hace. ¿No te das cuenta de lo que se está tratando esto? Y yo te invito a que te intereses este año. Estamos finalizando el mes de enero. Te interese conocer tu vida. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué hace Jesús? Y quiero aumentarte una pregunta. ¿Qué puede hacer Jesús para mí? ¿Qué es lo que Jesús puede hacer para mí? El siguiente hilo o el siguiente tramo para estudiarlo. Dice la Escritura, después de todas estas cosas, ha sido mandado por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es interesante
Porque aquí Lucas, en su segundo tratado, que es Hechos, está diciendo, quiero comentarles y quiero decirles algo. Por sí mismo, ahora tienen ustedes algo que hacer. Porque dice, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esto nos está diciendo que es el Espíritu Santo que escogió a algunos y que a los que escogió a estos mandó. Hay un mandato. ¿Has descubierto en la Escritura cuál es el mandato? ¿Has entendido cuál es el papel del Espíritu Santo? ¿Has entendido que el Espíritu Santo te escogió a ti? Porque no es casualidad que estés escuchándonos esta mañana. Y que en las cosas más simples el Espíritu Santo te ha tomado y te ha hecho sentar esta mañana. No por la costumbre de estar a las 11. No por la costumbre de estar, pues, ok, yo creo que hoy voy a estar más cómodo en casa escuchando este mensaje. Es porque el Espíritu Santo ha dado una instrucción. ¿A quiénes? Textualmente dice, a aquellos que son los apóstoles. Pues quiero decirte que en este libro, llamado la Biblia, encontrarás un mandamiento y un mensaje que te corresponde a ti. A ti, mi hermano, que me estás oyendo, que me estás viendo. A ti, iglesia de Comunidad La Viña. A ti. Ese mensaje que está dado a través del Espíritu Santo. Hay otra característica. Dice la Escritura, versículo 3 y 4, que después de que Jesús murió y ha resucitado, ha pasado 40 días. 40 días. Y esos 40 días es interesante. ¿Qué hizo Jesús en 40 días? 40 días en la Escritura, como pastor te he enseñado, han sido 40 días de prueba. Y por muchos años nos hemos quedado como estos tiempos de prueba. 40 años en el desierto, 40 días en el desierto de la tentación de Jesús. Pero cuando uno mira la Escritura, cuando uno ve, no solamente se trata de 40 días de prueba, se trata de 40 días de que tú tienes que tener una posición correcta, de resolución, o puedo decirles, no solamente son 40 días de prueba, sino 40 días que tú tienes que pensar qué vas a hacer ahora. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Hay otro hilito más. Si te das cuenta, hasta ahorita no he contado cuántos hilos van. Por eso quiero que tú escribas y cuando nos veamos yo pueda preguntarte, oye, ¿cuántos hilos sacamos de esta tela? ¿Ok? El siguiente hilo es que el mensaje que él tiene es el mensaje acerca del reino. ¿Qué sabes acerca del reino de Dios? Siéntate un momento y pregúntate, ¿qué sé acerca del reino de Dios? Porque si solamente usted se ha quedado con el mensaje de la salvación, de un Jesús de milagros, de un Jesús de fortaleza, de poder, creo que te has quedado muy corto. Porque el final de este tiempo y el mensaje del Espíritu Santo es que les está diciendo que Él tiene un mensaje, y este es el mensaje del reino de Dios. Número siguiente. Ya veías listo a anotar, ¿verdad? ¿Cuál era el número de hilo que sacamos? Usted debe de estar atento a ello. Dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Esperen un momento. Quédense un momento. Volvemos a ver una obediencia total. Esperen la promesa del Padre, la cual dice que oyó de ellos. En pocas palabras les está diciendo, ¿sabes que nuestra vida está llena de promesas? Él lo prometió. Porque al final de los tiempos te voy a decir, muchos estarán cara a cara con el Señor, con el juez de todo este universo. Y no habrá palabra justificable que pueda haber para que tú puedas decir, pero yo hice lo bueno, yo me porté bien. Y yo creo que el mensaje escuchó acerca de Jesús.
¿Qué responderán algunos? ¡Wow! Un gran maestro, un gran moralista, hombre de principios de revolución. Déjame decirte que no. Jesús tiene un papel importante para tu vida y necesitas conocerlo. Esperen la promesa. ¿La conoces? Y enseguida viene otra vez a la memoria de Lucas y les dice: Juan el Bautista ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Me está hablando y me está diciendo que tú y yo tenemos que tener un estudio de comparación entre Juan el Bautista y Jesús. Cuando tú tengas ese estudio, que es un hilo más, vas a entender lo que este pasaje inicial en 11 versículos del capítulo 1 de Hechos te está diciendo. Porque aquí se está escribiendo y no se escribe porque sí. Te he dicho, hay un hombre que quiere conocer, quiere saber para hacer las cosas. Pues tú y yo tenemos que saber quién es Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista? ¿A qué se refería Juan el Bautista? ¿Es posible que la enseñanza sea para estos tiempos? ¿O Jesús qué enseñó? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Por qué lo dijo Jesús? Y te vas a dar cuenta de los sucesos que está pasando. Y te lo digo porque en la actualidad hay grupos dizque evangélicos que han tomado el mensaje de Juan el Bautista y dicen: el bautismo es para limpiar pecados, cuando la enseñanza bíblica tiene otro trasfondo. Algunos piensan: me debo de bautizar como Jesús, pero Jesús no tenía pecado. Entonces, estas controversias son a través de este hilo que está diciendo. Siguiente hilo de trabajo. Dice que lo que les había hecho reunirse ahí es como hacerte una pregunta. Imagínate que nos veamos el próximo domingo y que Jesús esté presente ahí. Es una suposición para nuestros oyentes a través de nuestras plataformas. Supón que estamos en Comunidad La Viña y está Jesús con nosotros. Y yo te hago lo siguiente: ¿qué pregunta tú le harías? ¿Qué pregunta tú le harías a Jesús? ¿Qué pregunta le harías? Porque estos son los últimos momentos en que Jesús está ahí. Y está con sus discípulos, aquellos llamados apóstoles, que han pasado con Él una buena temporada, un poquito más de 30 años. Y ellos están dispuestos a hacer una pregunta. Aquí hay un hilo más. Y la pregunta que ellos tienen y que les está diciendo: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Qué interesante pregunta. ¿Restaurarás el reino de Dios? ¿Restaurarás el reino de Dios? ¿Por qué no les dijo: Jesús, tú siendo el Hijo de Dios, ¿por qué no bajaste de la cruz? Jesús, ¿por qué tú, siendo verdaderamente el Mesías prometido? No, ellos hacen una pregunta muy clave: ¿restaurarás el reino para estos tiempos? ¿Restaurarás, textualmente dice, restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? El siguiente hilo tiene que ver con la respuesta de Él. Y la respuesta de Él les dice: no les toca a ustedes saber el tiempo, la sazón que el Padre puso en tan solo en esta potestad. No les interesa. Pero quiero decirles algo. Y aquí es donde la primera parte es bien interesante acerca de esto. La sazón, el tiempo que el Padre ha puesto. Porque ahora es lo que se ha manejado en estos tiempos. Estamos en el final de los tiempos. Estos son los sucesos, estas son las señales. Esto es lo que está pasando. Y yo creo que el mismo Jesús le está diciendo: saben, no es el tiempo y no es la sazón.
Pero está basado en esa pregunta que les dejó. Hay otra parte bien interesante. Les dijo que no se fueran de Jerusalén. Esperen la promesa. Ahora es bien interesante que es en el versículo 4 cuando dice esperen la promesa. Lucas pudo haberlo unido con el versículo 8. Algunos utilizan tácticas o enseñanzas homiléticas para decir, pues tú puedes comparar el 4 con el 8. Sí, pero te voy a decir, el 4 es mucho antes que el 8. El 8 es mayor que el 4, porque se ha aumentado 4 veces más. O lo que nos enseñan en la escuela, 8 es el doble de 4. Pero 4 viene del 2. Así es de que son 2, 4, 6, 8. 4 veces, o 2 por 8, 16 veces el incremento de una verdad presente. Recibiréis, dice, esperen la promesa del Espíritu Santo. Y es aquí donde tú y yo tenemos que ver, porque fíjate cómo lo dije, la promesa. Y es porque hay gente que ha unido el versículo 4. Leo textualmente el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El versículo 8 no maneja promesa. Somos nosotros por naturaleza que hemos colocado la palabra promesa. ¿De dónde la sacamos? Del versículo 4. Por eso es bueno que tú estudies. Sí, el Espíritu Santo era una promesa que Él les había dado. Pero en este pasaje me está diciendo cuál va a ser la función del Espíritu Santo. Y quiero que escuches lo que continúa porque es interesante. Le está diciendo, ¿para qué es el Espíritu Santo? Para ser testigos. ¿Para ser testigos de qué? ¿De qué mensaje ser testigos? Esto es lo más interesante del primer capítulo del libro de Hechos. Nos está enseñando que somos llamados para ser testigos. ¿De qué? ¿Del poder? Y es ahí donde la farándula cristiana se ha metido inmersa. Quieren sacar economía, quieren ser famosos, toda aquella gente de prosperidad para verse bien, para que los vean correctamente. ¡Wow! ¡Qué cerebritos intelectuales teológicos! Cuando ni siquiera están mirando la Escritura como tal. Hay una verdad en todo este pasaje. Por eso les está diciendo, dice que al mirar todas estas cosas y les dice, quiero que sean testigos. Testigos, para eso es el Espíritu Santo. ¿Testigos de qué? Y yo quiero terminar una verdad acerca de esto. Dice que Él se prepara y dice que estando Él en medio de ellos fue alzado arriba y lo cubrió una nube. Y dice que los ojos de ellos lo estaban viendo. Y al estarlos viendo aparecieron dos seres celestiales, dos seres que les estaban hablando, varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Muy buena pregunta de estos varones angelicales, ¿verdad? ¿Qué están viendo? Están anhelando. Somos humanos y estaban viendo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y dice la promesa final para todos nosotros. Y es otro hilo más fuerte. A este Jesús que han visto ver ascender, a este Jesús vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa debe de ser nuestro final de estos tiempos. Él ha prometido venir. Él ha prometido regresar. Por lo tanto, tú y yo tenemos que prepararnos para esa gran venida. ¿Qué están viendo? ¿Qué están contemplando? Y aquí puedo decirte, hermano, muchos, estoy contemplando la venida de que era prometido que voy a ser pastor. ¿Has leído la Biblia? ¿Qué estás viendo al cielo? ¿Para qué te congregas en Comunidad La Viña?
Es que estoy esperando la promesa porque me dijeron que voy a ser gran profeta. ¿Qué estás leyendo en la palabra? ¿Cómo estás leyendo la Escritura? ¿Qué tanto sabes acerca de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo? Estoy aquí en la iglesia esperando porque voy a hacer la sustitución de Ruama. Voy a ser la segunda voz cantante para traer el cielo a la tierra. Oye, ¿te estás afinando? Oye, ¿estás preparándote? ¿Estás asistiendo a los ensayos? ¿Estás buscando de Dios? Déjame decirte que con razón estos dos varones se acercan y les dice, ¿qué están contemplando? ¿Qué están haciendo? A este Jesús que han visto subir es el mismo que un día vendrá. Prepárate. Pero hay un hilo muy importante. Yo quiero retroceder para cerrar esta mañana con ustedes. Le está diciendo que el mensaje central, si tú lo ves y puedes estudiar y el Espíritu te ilumina, es el reino de Dios. Jesús ascendió a los cielos para ser coronado como el Rey de Reyes. Pero entonces en la tierra dejó un grupo de gentes para que continuara su reino. No, escucha bien, para que iniciaran a ser testigos acerca de ese reino. Tú y yo estamos llamados para iniciar el ser testigos del reino de Dios en la tierra. ¿Que el reino ya se estableció? Tú y yo tenemos que estudiar la Biblia. Y la verdad, lo que la Escritura nos dice es que en pocas palabras Jesús vendrá como Señor de señores y Rey de reyes. Él está coronado, se intronizó con el cielo una vez más, porque Él lo dijo, glorifícame, Padre, con la misma gloria que tuve contigo. Y ese día fue el día que estuvo en los cielos con su Padre y se sentó con su Padre ahí mismo y ha preparado lugar para todos nosotros que el Espíritu Santo ha tomado y les ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Esta verdad ahora es para que tú y yo, con la fuerza, la bendición, la fortaleza del Espíritu Santo, seamos testigos de ese reino que vendrá en gloria y en majestad. Así es de que yo te dejo este sinfín de hilos. ¿Cuántos hilos sacamos de esta costura? ¿Cuántos? ¿5? ¿6? Para ello te invito a volver a conectarte a través de nuestra plataforma de Comunidad La Viña y volver a escuchar el mensaje. Porque yo sé que el Espíritu Santo te está hablando a ti. Esta mañana puedas tener una gran bendición. Oramos por todos los hermanos que en cierta manera nos han hablado y nos han dicho, no, y yo te puedo decir, no te alarmes. Es que tengo tos, es que tengo un fluir nasal. Sí, yo como pastor, un domingo usted no me vio, pero me guardé, me mantuve y gracias a Dios, 3 días después, estuve otra vez en mi trabajo. Pues puedo decirte que es lo mismo pedirle a Dios, pero si en tu cabeza empieza a decir, ay, estoy mal, estoy aquello, o las voces te empiezan a acusar, eso te pasa por meterte. Una cosa es que te andes metiendo y tú busques un mal, pues vas a recibir esas condiciones. Pero Dios estará con nosotros y esa es la promesa. Saludamos a la hermana Noemí. Sabemos que una bajada de descompensación produce a veces dolor, vergüenza, pena. ¿Qué va a decir? Hermana, Dios ha prometido bendiciones para su vida. Hermana Renata, Dios le bendiga, le fortalezca. Yair, Dios te levante con los suyos. Yo creo que esto te está enseñando a ser cuidadoso, no solamente con tu persona, sino con la bendición que te ha dado estos hijos. No se trata de los instrumentos, se trata de 2 cuerdas. 2 cuerdas
¿Habrá instrumento de 2 cuerdas, Guama? Me imagino que sí. ¿Y sabes quién lo tiene? Lo tiene Yair. 2 cuerdas que bien tocadas serás un padre de satisfacción. Saludamos a todos los de la viña y oramos, Padre, que el reino de los cielos lo anhelamos. Entre tanto, nos estás preparando para que seamos testigos de ese reino. Tú y yo somos testigos del reino porque hay un rey. Y lo hemos dicho en estas palabras, si hay un reino es porque hay un rey. Y si hay un rey es porque hay súbditos que están dando testimonio acerca de ese reino. Les bendecimos, les saludamos y les recuerdo su tarea, porque estaré presente y puntual ese domingo. Así es de que prepare su hojita y su marca. No me llegue solamente con cualquier número por decir. Dios les bendiga a todos. Amén.